Hace algunas semanas atrás estuve en un lugar que se llama Paraíso. No es el paraíso de la Biblia, ni mucho menos algo que está en el cielo, sino que es un lugar que queda aquí en el estado de Tabasco. Y hay personas que ya conocen ese lugar, es bastante bonito el lugar de Paraíso. Hay una plaza central muy cerca de donde nos reunimos el día sábado, cerca del hotel donde nos reunimos. Y el día sábado, justamente después de los servicios, fui a caminar en la tarde, ya casi noche, a la plaza a ver qué es lo que había de interesante, a aprovechar un poco el tiempo y conocer la cultura del lugar. Siempre me encontraba que a un lugar de la plaza está la iglesia católica, muy grande, y al frente de la plaza hay una iglesia presbiteriana. Ambas iglesias realizan sus servicios al mismo tiempo, en ese momento. Los días domingo también, supongo que lo hacen, pero casi siempre que me acerco hay servicios aquí o a un evento y también hay servicios en el otro lado. Pero esta vez habían tres, y eso es lo que a mí me llamó la atención. Por un lado estaban los presbiterianos, me acerqué a escuchar qué se hablaba. Había un señor que estaba hablando sobre una misión que había realizado exitosamente en algún lugar de México, no recuerdo eso, pero estaba contando la experiencia. Al frente estaban los católicos en una gran boda, con su estatua atrás, ¿cierto?, de un señor cruzado, colgado, con sangre ahí. Y al medio de la plaza estaban los evangélicos o pentecostales. Entonces ahí estaban predicando, tenían varios eventos ellos con el volumen muy fuerte, hablando de la sangre de Jesucristo, del Calvario, que lo limpia a uno, limpia de todo, Cristo te ama, debes acercarte a Él, etcétera, etcétera. Ustedes conocen un poco el estilo de esta denominación cristiana. Y entre todo este tumulto alrededor, habían personas que vendían comida. Vendían esquites, crepas, muy ricas, por cierto, nieves de todos los sabores, aguas de todos los colores y sabores, churros. Eso no me gusta mucho, los churros. Y todos viviendo una tarde pintoresca, un sincretismo bastante particular y bastante entretenida. Yo solamente fui un observador que estaba justo al centro de la plaza. Me puse a conversar con un señor, incluso ahí que estaba escuchando incluso la prédica de los evangélicos. Y en algún momento los evangélicos pusieron una danza, pusieron una canción. Empezaban a bailar y al mismo tiempo estaban los presbiterianos que también empezaban a cantar y algo se escuchaba por ahí y hablaban con una letra un poquito trillada en lo que en la música cristiana se conoce. Y en la boda del otro lado estaban aquí los novios, le estaban lanzando arroz, había gente gritando. Y obviamente con la estatua de este señor bastante grande detrás y la música de los evangélicos parece que como que la subieron más todavía y la danza era una danza judía. Cantaban esta canción Benu Shalom Alejem y todos cantando ahí, entonces las mujeres cantando, bailando y todo este ruido que había en la gente me hizo pensar que en un momento en particular que se produce este sincretismo de religiones, al mismo tiempo me hizo llegar a pensar la reflexión sobre que hay mucha mezcolanza cristiana. Esa fue solamente una muestra, un botón de lo que realmente hay en el mundo cristiano. Estamos hablando solamente de los cristianos. Y todos nos basamos en la misma Biblia, en la mayoría. Pero la Biblia ha sufrido muchos ataques. La única fuente viva y confiable que tenemos los cristianos ha sufrido muchos ataques y muchas veces ese ataque lo producimos nosotros mismos, los seres humanos. El hombre ha intentado interpretar con sus propias ideas y a su propia conveniencia, porque hay algunas veces que las personas interpretan
como para que sea algo novedoso, como algo nuevo. Han interpretado con propias ideas y a su propia conveniencia muchas veces las Escrituras. La mayoría de los grupos cristianos ha dejado a la ley de Dios argumentando el presente reino de gracia y la innecesaria antigua ley que está llena de polvo, que es pesada, que es muchas veces no comprendida y no se debe considerar para un cristiano neotestamentario, es decir, nosotros, un cristiano neotestamentario. Esto está en el mundo, esto se enseña en muchas de las iglesias, se practica, se acepta y se considera como lo correcto. Lo correcto es lo que le estoy entonces aquí postulando. Y es muy atractivo. Había mucha gente escuchando las conversaciones o las predicaciones, específicamente de los evangélicos, que tenía una prédica bastante atractiva, que entregaba mucho y no había que hacer mucho también. Entonces es relativamente fácil esta manera de creer en Jesús y con eso ya se arregla todo. Muchas veces este tipo de predicaciones, no solamente evangélica o pentecostal, puede llegar a cautivarnos en alguna manera. Y podemos llegar a dejar nuestras convicciones e incluso apostatar el amor de Dios, que es, como lo hemos visto muchas veces, guardar los mandamientos de Dios. Apostatar es dejar de lado el amor de Dios. El ánimo de la entrega no es inducir algo ficticio o realizar una especie así como de temor, sino es más bien considerar una profecía bíblica sobre los cristianos íntegros que habrían en los tiempos del fin. El objetivo de esta conversación, de esta entrega, es que vamos a ver algunas advertencias para todos nosotros, puesto que nadie tiene la salvación garantizada. El título del mensaje de hoy es Moral de ladrillo cocido. Moral de ladrillo cocido. Manera, carácter o comportamiento correcto. ¿Han escuchado ustedes algunas veces que hay personas que exigen moral, que eres inmoral o que poca moral tienes? Lo que acabo yo de decir es la definición de moral. La moral en su definición significa una manera, un carácter o un comportamiento correcto. Eso es lo que es definido como moral. La moral es la diferenciación de intenciones, decisiones y acciones entre buenas o correctas, podríamos también decirle, y malas o equivocadas. En otras palabras, es un código moral. Un código moral. La rama de la filosofía que estudia la moral es la ética. Muchas veces se habla de moral y ética. Como sinónimo a la moral es saber lo que es bueno o correcto, de manera que todo lo opuesto a lo que sabemos es lo incorrecto o lo inmoral. La palabra moral y su definición no presenta mayor problema. Lo complicado es, ¿qué es lo correcto? Ahí está el gran problema. Y si hay algo correcto, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice? Eso es lo complicado de la moral. Mayoritariamente las religiones son las que han desarrollado códigos morales basados en sus libros sagrados. Por ejemplo, budistas siguen el noble camino óctuple, enseñanzas de Buda que describen el camino para cesar el sufrimiento y lograr el despertar de uno mismo. Los budistas, el Oriente. Judíos consultan la halajá, recopilación de mandamientos de la Torá y de las leyes talmúdicas y rabínicas. Musulmanes se ciñen por la sharia, leyes del Corán y la Sunna. Las Sunna son las costumbres de Mahoma. Católicos se norman por el código canónico, cuerpo de leyes y regulaciones establecidas por la jerarquía católica. También hay otros muchos que han desarrollado códigos
de conducta o códigos morales, como por ejemplo el confucianismo, en Lao Tse y en el hinduismo. Algunos más contemporáneos y tal vez lo relacionan en la época moderna, lo que es la cienciología. También eso es algo que se ha hablado estos últimos años. Y también la Ouija, que es una religión neopagana de brujería que ha buscado también una moral. Porque recuerden que la definición de moral no tiene problema, sino que es qué es lo que vamos a definir como correcto versus lo incorrecto. También es parte de su desarrollo de moral. Muchos han querido establecer un correcto entendimiento sobre qué es bueno y qué es malo. Muchos han querido decir que la moral que se dice es la correcta, o del grupo del cual lo conforman o representan. Y a pesar de este esfuerzo, indiscutiblemente, el mundo no hay que ser experto para llegar a la conclusión de que el mundo se encuentra en una caída libre respecto a la moral, una decadencia de moral, y vamos cada vez más rápido cayendo en el abismo. Una de las corrientes filosóficas de antaño, y se habla muchas veces, es la del hedonismo. ¿Ha escuchado usted hablar del hedonismo? Esto es impulsado por el filósofo griego Epicuro de Samos. ¿Le suena el nombre Epicuro? De los epicúreos y los estoicos de Atenas, en Hechos 16, cuando Pablo está ahí en el Areópago, y estaban los epicúreos y los estoicos. Este filósofo griego, Epicuro de Samos, promueve la búsqueda de la felicidad practicando los deseos, obviamente deseos de la carne. Postula que, como vivimos con tantos problemas, no es novedad también para el día de hoy, la manera de vivir o contrarrestar el dolor o la problemática que vivimos es buscar placer. Entonces así se compensa esto y se puede apaciguar el dolor. La mayoría de las religiones aborrecen el hedonismo, la mayoría de las religiones, porque carece de moral. Es decir, no importa lo que se haga con tal que satisfaga el deseo. Es como sé feliz o sigue tu corazón solamente escuchando tu corazón o tus deseos o lo que tu alma te diga o tus sentimientos. Y eso es el mundo moderno de hoy. Hay un hedonismo que está pegando en todas las generaciones, específicamente más en los jóvenes. No hay que hacer un gran estudio para comprobar esta situación. En la Iglesia de Dios no promovemos el hedonismo, sino que, a la luz de las Escrituras, predicamos en palabras y en acciones que debemos estar conscientes que no vivimos para la carne, sino para y por el Espíritu Santo de Dios, ya que esto nos dará una vida en abundancia, con bendiciones presentes y futuras. En la historia que leemos en las Sagradas Escrituras, vemos que la sociedad comenzó a destruir una moral establecida primeramente por Dios y que la empezó a tergiversar. Al desobedecerlo, al no, como lo hablamos la semana pasada, del no moriréis, cuando comenzó la desobediencia, el pecado, la muerte y todo eso. Vamos aquí a Génesis 10 y vamos a no hablar de Adán y Eva o Caín y Abel. Un poquito más adelante en la historia nos encontramos con una civilización, o la segunda civilización después de la civilización cainita o prediluviana. En Génesis 10 vemos ahora el desarrollo de otra generación. En el 10:32, justamente el último versículo, cuando habla de la familia de Noé, cuando se empezó a repoblar la tierra nuevamente, dice el versículo 32, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Los habitantes de Erec, Accad y Calne, quienes habitaron la tierra del Sinar, es decir, el imperio de Babel, que podemos ver aquí en Génesis 10:10, habla de el reino de Babel y habla de estos pueblos en la tierra de Sinar, conocían muy bien lo que había sucedido hace poquitos años atrás. ¿Qué sabían? Que toda la generación había muerto bajo las aguas. Ellos lo sabían, habían vestigios probablemente, habían historias, y no es de extrañarse la lógica aquí que Babel, liderados por Nimrod, quien llegó a ser el primer tirano en la tierra. Cuando dice poderoso, en realidad ese es el primer tirano en la tierra. En Génesis 10:8 habla de Nimrod. Liderados por él, buscó ser Babel una torre muy alta, no porque querían llegar a Dios. No sé si ustedes han escuchado la arquitectura de las iglesias. ¿Por qué son tan altas las iglesias? Es que quieren llegar a Dios. Ese es como el argumento que generalmente se escucha o hemos escuchado o hemos leído por ahí. Pero en el caso de Babel, no querían llegar a Dios, sino que querían enfrentarlo, querían ser incluso más altos que Dios. Y si hubiera algún diluvio, haber estado lo suficientemente alto para que Dios no los ahogara. Hay muchos vestigios en ese lugar de Mesopotamia, de los sigurats, que son construcciones altas que empiezan a realizar ahí en ese lugar. Ellos querían enfrentar a Dios, querían pensar que eran más altos que Dios y que ningún diluvio arrasaría nuevamente con su gran imperio. Lo que hicieron aquí, como se dice los unos a los otros, es que ellos confiaron en las obras de sus manos. Se apoyaron en algo, aquí voy a enfocar en un objeto. Se apoyaron en algo muy rudimentario que, a pesar de que tiene miles de años y que todavía hoy lo utilizamos, y muchas de las casas lo tienen, cubierto y pintado y todo, pero en esencia es lo mismo, es uno de los elementos más importantes de todos los tiempos para la arquitectura. El ladrillo. Es uno de los elementos más importantes de la arquitectura de todos los tiempos. Y aquí vemos entonces el versículo aquí de 3, hablando de que iban a hacer ladrillo y lo iban a cocer con fuego. No sé si ustedes se habían percatado de que los 4 elementos básicos del planeta o los estados de la materia que se habla están definidos como tierra, agua, el fuego y el viento. Aquí no estamos hablando de superhéroes ni nada por el estilo. Estos son los elementos básicos. En Oriente hablan de 5, pero en Occidente hemos escuchado más que nada estos 4 elementos. Y en Babel se perfeccionó el uso de los 4 elementos con el ladrillo. Para hacer el ladrillo hay que mezclarlo con tierra, con agua, con el oxígeno del aire, entonces realizar una pieza de ladrillo. Ahí están los 4 elementos. El ladrillo, cocido. Y de manera simbólica, el ser humano, al igual que Babel, que confió en la obra de sus manos, en esa torre, en ese ladrillo cocido, el ser humano hasta el día de hoy sigue confiando en sus propias obras de sus manos. Sigue confiando en un ladrillo, pensando que todo lo puede porque es capaz de producirlo, de amontonarlo, de subirlo y de ser algo importante. Esto de ser más alto, de construir.
Recuerden al rey Nabucodonosor, que cuando dijo, mira todo lo que he hecho con la obra de mis manos, y ahí mismo le llegó entonces la palabra de Dios cuando le quitó el espíritu humano, quedando como un simple animal. Esta manera de pensar que podemos confiar como seres humanos en nuestras propias obras, de las manos, específicamente el ladrillo, tomando como símbolo aquí Babel, le llamo el pensamiento ladrillista, por darle algún nombre, en función del mensaje de ahora. Es decir, elaborar un camino diferente del que Dios ha dicho. Todo esto continúa hasta el día de hoy, como algo básico, pero al mismo tiempo equivocado, que ha contaminado las mentes de muchos, pervirtiendo la moral original que Dios le entregó al ser humano. Lo que la gente tiene hoy en sus mentes es una moral de barro cocido y piensa que está bien, que es correcto, está confiando en ese tipo de construcción, ya hablándolo un poco más simbólico. Pero hemos hablado de Babel, hemos hablado de la historia, hemos hablado del mundo un poco. ¿Y qué pasa con nosotros? Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo, como Cristo oraba por nosotros en el Evangelio de Juan. Y el mundo está absorbido por esta moral de barro cocido, ladrillo, que si bien es cierto no se enseña, no se predica en la iglesia, la advertencia para nosotros es que sí puede llegar a afectarnos. Sí puede llegar a afectarnos lo que hay o lo que se enseña afuera como una moral de barro cocido o de ladrillo cocido. Estar en el mundo inyecta una influencia que algunas veces corrompe, incluso a los escogidos. Cuando hablábamos del objetivo de esto, decíamos, la idea no es inducir al miedo o algo así, sino que vamos a hablar de la profecía de Mateo 24. Si me acompañan aquí, esto es algo que debemos considerar en nuestros tiempos que se van acercando cada vez más a lo que todos esperamos para que venga el reino de Jesucristo. Porque este mundo ya no tiene remedio. Mateo 24 viene aquí entonces las señales, aquí los discípulos le preguntan a Jesucristo, pero el versículo 11, me gustaría comenzar en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que habla el versículo 11 es lo que hemos estado viendo, lo que hablábamos en la introducción. Aquí habían 3 grupos cristianos, hablaba cada uno su idioma, su manera, su estilo, y decían, aquí es el lugar, esta iglesia es la correcta, aquí se hace esto y esto es lo correcto, aquí se hace esto y esto es lo correcto. Y hay muchas personas que el día de hoy también podemos ver y dicen que Cristo dijo tal cosa, entonces hay que ser lo opuesto a que la otra persona dice. O muchas veces viene la pregunta, ¿y dónde está Dios? Mira todo el sufrimiento que hay. Es imposible que exista Dios con tanto sufrimiento. Dios no existe. O gente que empieza a depositar toda su fe en seres extraterrestres o en una civilización que vive en el núcleo del planeta Tierra. O también los modernos terraplanistas, estas personas que ya están creyendo que la Tierra es plana y que todo es una conspiración de la NASA para engañarnos de que en realidad la Tierra es plana. Esto es real. El versículo 12 habla de la maldad que se ha multiplicado. Y dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué tipo de amor? Usted cuando ha leído este versículo 12, se ha hecho la pregunta, ay sí, gente no se va a amar entre sí, no van a haber parejas románticas tal vez, cuando habla de este versículo. Pero el idioma original, aquí habla, adivinen de qué tipo de amor. Recuerden los 3 tipos de amor. El filios,
la parte de amistad, de familiaridad, el eros, que es el amor erótico entre familia, entre marido y mujer, y hay un tercer amor que completa todo. Aquí responde al amor ágape, el amor ágape de Dios, ese amor que Dios demostró enviando a su Hijo Jesucristo, Juan 3:16, y podemos verlo en otros versículos. Es el amor de Dios que se enfriaría. Aquel que fue dicho por Jesucristo en muchas ocasiones. No vayan aquí, pero aquí hay una prueba, pero irrefutable, de lo que es el amor de Dios. ¿Saben lo que es el amor de Dios? Juan, el discípulo amado, registra aquí, primero, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14:15, 14:21 y 15:10. Ahí hay 3 versículos que no son una coincidencia y que rematan una vez y otra vez acerca del verdadero amor ágape. Aquel amor que se enfriaría proféticamente según lo que vemos en Mateo 24. En otras palabras, si hacemos la fórmula y una conclusión, en los tiempos del fin, los mandamientos de Dios no van a ser tan importantes. No se van a guardar, tal vez, con el mismo amor que se guardaba antes, porque muchos se enfriarán. Dice la Escritura de Mateo 24, muchos se enfriarán y enfriarán ese amor. En otras palabras, como les digo, entonces, la gente construiría más moral con un ladrillo cocido. No podemos hablar de moral cristiana si no hablamos de los mandamientos de Dios. No se puede. Una moral, una conducta, un código de conducta debe decir qué es bueno y qué es malo, pero no de manera subjetiva, sino que de una manera clara para nosotros poder tomar decisiones y, como se mencionaba en el sermoncillo, para desarrollar carácter. Son los que marcan la diferencia entre lo bueno y lo malo. En el versículo 13 de Mateo 24, estoy haciendo un pequeño comentario de cada uno de los versículos, hablando de que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál de todas las denominaciones cristianas hacen hincapié en esto? El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuántas? Muy pocas. La mayoría dice, Cristo lo ama, todo va a estar bien. El pobre señor que estaba escuchando la predicación allá en Paraíso era un hombre alcohólico, que había sido alcohólico como por 20 años y se había superado, pero en un momento cayó y volvió al alcohol. Por lo tanto, él no lo había superado. Un amigo le invitó a una cerveza y ya se tomó 20 cervezas al hombre. Ya. Eso no es algo integral, no es una predicación que transforme a la persona. Puede ser que lo mantenga, pero no es algo integral o desde dentro, algo espiritual que la persona necesita para cambiar hábitos, para cambiar los pecados y reemplazarlos por hacer algo diferente. El versículo 14 habla de la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo, para que entonces llegue el fin. Esto en realidad, de que sea testimonio a todo el mundo, es como cuando a uno le llega una notificación al hogar. Y dicen, usted es tal persona, ahí está notificado, según la ley. Entonces viene otro procedimiento en la ley. Esto de testimonio a todas las naciones quiere decir que las personas van a ser notificadas de alguna manera acerca del Evangelio del Reino de Dios. El sitio web de los Estados Unidos, dentro de todas las denominaciones cristianas, dentro de un mar de denominaciones cristianas, de los católicos, del Vaticano, de los Testigos de Jehová, de los mormones, la Iglesia de Dios Unida está dentro del top número 20 de todas las denominaciones cristianas. Ahí estábamos trabajando.
Ahí estamos haciendo el esfuerzo de la predicación silenciosa, pero ahí estamos presentes. Les debe llegar la constancia, pero eso no significa que escuchen o que lo sigan. Eso no dice la Escritura, que todo el mundo se va a convertir en el tiempo del fin. Dice todo lo opuesto, como vimos acá, se van a enfriar. Y va a ser todo el mundo notificado, entonces llegará el fin. Mateo 24, 14, entonces llegará el fin. Esto es la antesala que habría antes de que llegue el fin. Antes de que llegue el fin. Y dentro del preámbulo de estos 4 versículos que leímos, 11, 12, 13, 14, destacamos el 12, donde dice que el amor de muchos se enfriará. Habrán cambios tal vez sutiles, pasivos, pero agresivos a nuestra doctrina, que van a sacar a muchos del amor de Dios. Es decir, van a llegar a pensar que los mandamientos ya no son necesarios. El amor de Dios se enfriará. 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Hay iglesias que quieren convertir a todo el mundo ahora, pero eso no dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 4, solamente versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Escritura es clave y es muy clara respecto a los tiempos del fin. Que algunos apostatarán de la fe, como dijimos, es que dejarán de lado la fe, de creer en Jesucristo, de vivir conforme a su ejemplo y de desarrollar frutos, como Gálatas 5, 22 nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y hay gente que va a empezar a escuchar otras cosas, otras técnicas, y van a empezar a coser una moral de ladrillo. Y con sus propias manos van a empezar a decir, mira, en realidad no está tan malo, parece que está bueno, pero Dios dice en su mandamiento esto, pero no importa, si ya con esto va a salir todo bien. Instrucciones de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y la palabra sutil es clave también. Uno no se imagina que va a llegar una persona vestida de rojo a decirle, te voy a engañar. Satanás se disfraza de ángel de luz y engaña de esa manera. Pablo le escribe a una de las iglesias que estaba teniendo este problema. A una de las iglesias que estaba teniendo este problema. Colosenses, capítulo 2, y el polémico versículo 8. Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La palabra rudimentos en griego es stoicheion, que quiere decir algún elemento básico, fundamental, inicial, tal como son los 4 elementos de la tierra, básicos: tierra, agua, aire, viento, con los cuales vimos construyeron Babel con ese ladrillo cosido. Si analizamos la palabra rudimentos, veríamos que muchas personas, en busca de una fe más humana, el día de hoy, adoran hoy elementos
rudimentarios de barro, de yeso, de madera, de oro, de lo que sea. Además, erigen ideas huecas sutilmente de sus propias ideas y postulan estilos de vida con estilos de moral sospechosos. Esto es lo que vi en ese lugar de paraíso. Cada uno hablaba lo que pensaba que estaba bien. Cada uno hacía en esos tres grupos lo que pensaba que estaban bien. Y pueden ser doctrinas engañosas, sutiles, no menos agresivas y cautivadoras, que a lo largo de los milenios se han mezclado en una danza sincrética con una música que tiene a todo el mundo hechizado. Todo el mundo está engañado. Eso es lo que dice la Escritura en Apocalipsis 12. Todo el mundo está engañado por Satanás. Los colosenses estaban cosiendo esta moral de ladrillo, dejando de lado lo que habían aprendido sobre Cristo, su sacrificio y la esperanza de la resurrección. En Colosenses capítulo 2, aquí mismo, capítulo 2 y versículo 9, dice: ese es uno de los mejores resúmenes de lo que es la figura de Jesucristo. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Los colosenses estaban dejando de lado a Jesucristo y bajándole el nivel. Y viene aquí: porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No estamos hablando aquí de un grupo de gentiles o judíos inconversos o que se alejaron de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia que recibió este llamado de atención. Recibió este llamado de atención de Pablo. Deberíamos tomar esta carta como ejemplo, puesto que, como vimos en los tiempos del fin, el amor de muchos se enfriará. Porque van a atender o a aprender o a ser cautivados por una moral cosida de barro y haciendo un ladrillo con sus propias manos, es decir, bajo su propia manera de ver las cosas. Y no a la moral espiritual de Dios. Aquí hemos hablado de la moral del hombre y todo, pero aquí vamos a hablar de la moral espiritual de Dios. ¿Y dónde la encontramos? En su santa, justa y perfecta ley de Dios. Ahí está la moral espiritual para nosotros. No es hecha por nuestras manos. Es una ley santa, justa y perfecta y se basa en el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cristo nos completa en este entendimiento. Lo que leímos en Colosenses 2, del 9 al 13. Fuimos circuncidados en Él, fuimos sepultados en Él, fuimos resucitados en Él, recibimos vida en Él y fuimos perdonados por medio de Él. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Ahí está el resumen. La iglesia en Colosenses había comenzado a adorar a los ángeles. La iglesia de Dios había comenzado a adorar a los ángeles. Comenzó a considerar pensamientos gnósticos y ascetas. Los ascetas son quienes, ya lo vamos a hablar de los ascetas, pero son dos corrientes. Y lo empezaron a considerar como válidos dentro de la iglesia. Esto sí puede ser interesante y empezaron a adorar a los ángeles. Por eso, un poco antes del capítulo, en el capítulo 1, al que leíamos en el capítulo 2, vemos esta descripción tan rica y completa de la figura de Jesucristo. Colosenses
Cuando leí Colosenses les dije capítulo 1 o capítulo 2. Entonces estamos bien. Aquí habla entonces de la descripción de Jesucristo porque habían empezado a bajar la figura de lo que era Jesucristo y los ángeles empezaron a ser partícipes de la adoración de la iglesia. Entonces aquí viene esta carta de Pablo. Pueden leer completamente el capítulo 1, capítulo 2 en casa, pero del capítulo 2 vamos a seguir avanzando en Colosenses. Leímos del 9 al 13. Ahora vamos a leer el otro polémico versículo 14. Y ya, ¿por qué digo polémico? Ahora lo vamos a ver. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos versículos, cuando ustedes escuchen una predicación y les hablen de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, versículo 14 y 15 y algunos otros por aquí, pueden ser tomados por muchas personas para construir una moral de ladrillo cocido a la manera de hombre, postulando que la santa, justa y perfecta ley de Dios está abolida porque Cristo la clavó en la cruz. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ya todo quedó clavado en la cruz, ya nada importa, así que Cristo ganó y nosotros también, y la ley ya quedó en el Antiguo Testamento y ya no es necesaria. Preguntas con esa hipótesis de la abolición de la santa, justa y perfecta ley de Dios. ¿Es la ley de Dios contraria a nosotros? Hagámonos algunas preguntas si llegamos a pensar que la ley de Dios en la que se está hablando aquí, ¿es la ley de Dios contraria a nosotros? Pongan un dedo en Colosenses y vamos a Deuteronomio capítulo 30. Vámonos al Antiguo Testamento y versículo 11. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Hablando de el pueblo de Israel, iba a llegar a la tierra de Canaán, y entonces aquí vienen unas importantes instrucciones de Dios por medio de sus instrumentos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Eso es el Antiguo Testamento. Veamos Romanos 7. Estamos respondiendo, ¿es la ley contraria a nosotros? Basados en la hipótesis de que fue abolida según Colosenses 2. Romanos capítulo 7, versículo 12. Por eso decimos muchas veces que la ley, el mandamiento es santo, justo y bueno, porque aquí está el versículo, Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. No contrario, no contrario. En Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En 1 Juan capítulo 5 versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. Hablar en contra de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, es algo muy serio. Y no concuerda si pensamos que Colosenses está diciéndonos que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? Volvamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2,
cuando habla de anulando el acta de los decretos en el versículo 14. ¿Qué fue clavado en la cruz? El acta de los decretos se refiere a un certificado de deuda escrito a mano. Y eso es lo que estaba en contra de nosotros. Y todos nosotros estamos bajo una deuda. Todos. Porque todos pecamos. ¿Cuál creen ustedes que es esa deuda? La muerte. Todos pecamos y todos debemos morir por esa culpa de haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios. Tenemos el conocimiento de la ley. Sabemos que somos pecadores y junto con eso tenemos la muerte. El postrer enemigo que sería derrotado, que hablamos la semana pasada, de la muerte. La sentencia de la muerte fue clavada públicamente en la cruz para el conocimiento de todos. Todos supieron que había sido clavada ese acta de los decretos escrita a mano, que ahora fue borrado, porque Jesucristo murió por nosotros. Ahí entonces está la conexión del sacrificio de Jesús, pero no de una manera de libertinaje, de hacer lo que queramos y dejar todo de lado de la ley de Dios. Ya hemos visto que no complementa o no tiene lógica con la Biblia dejar de lado el conocimiento y la aplicación de la ley. Cristo nos completa, hablando del sacrificio de Jesucristo. Fuimos circuncidados, sepultados, resucitados, recibimos vida, fuimos perdonados. Cristo hizo posible que ese acta que era en contra de nosotros, la muerte, pudiéramos ganar por medio de Él. Lo que se clavó en la cruz fue esta sentencia, que ahora, de la muerte, que ahora por medio de Cristo podemos superar, tal como Él lo hizo con la resurrección de los muertos, siendo el primogénito de muchos muertos. Hasta aquí vemos que Pablo en ninguna manera está hablando de la abolición de la ley de Dios. No está hablando de la ley de Dios, sino la abolición por medio de Jesús de la sentencia de la muerte de la cual todos éramos presos, de la muerte. Sigamos leyendo todavía en Colosenses, versículo 16, para seguir metiéndonos en estos versículos que son necesarios repasarlos de vez en cuando. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estos otros versículos nuevamente se toman para argumentar de que no hay que guardar los mandamientos, de que no hay que guardar las fiestas de Dios. Como paréntesis, es importante notar que cuando habla de la luna nueva, estas eran solamente utilizadas como marcadores de tiempo, no como una fiesta santa, como vemos en Levítico 23, que ahí no están descritas como una fiesta, como un día santo. Eso es como un paréntesis acerca de la luna nueva. Aquí no se dice que no hay que guardar los mandamientos. Si usted lo ve objetivamente, no dice, Colosenses 16, no dice que no hay que guardar las fiestas. Pablo no lo está cuestionando. No dice que eso ya no hay que hacerlo, que eso ya quedó atrás, sino que si ustedes se fijan bien, la intención de Pablo es que no se dejaran juzgar por moralistas ascetas, que los estaban juzgando. ¿Quiénes eran los moralistas ascetas? Los ascetas, esta corriente, eran quienes estaban diciendo cómo debían guardar las fiestas. Y la manera que ellos planteaban, nuevamente una especie de ladrillo cosido, respecto a su propia manera de ver las cosas, que no era bueno comer en los días de fiesta, pasarla bien, estar en familia, porque eran cosas muy físicas. Entonces, mientras más uno se priva de esas cosas, es más espiritual. Entonces, las fiestas, como son espirituales, hay que guardarlas, como dice un poco más adelante,
que se estaban sometiendo a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 20 y 21. Por eso viene un poco más adelante lo que dice Pablo 21 y 22. 20, 21 y 22. Entonces, los ascetas buscaban más espiritualidad en las cosas físicas. Y entonces se privaban de estas cosas físicas y reprimían los deseos de la carne, basados en ideas huecas y sutiles, pasivas, pueden ser agresivas, los cuales todavía siguen dando vuelta. Sobre todo en Internet, que hay tanta gente planteando sus propias ideas con tanta cosa que hay afuera. Entonces, aquí los ascetas y los gnósticos tenían una manera de ver el cómo guardar la fiesta, no el que no se debía o sí se debía guardar la fiesta. Eso es muy importante que lo sepamos. Si nos van a hablar de Colosenses, leamos el contexto. Leamos qué es lo que está queriendo decir Pablo. Pablo jamás dice las fiestas ya están obsoletas. Pablo dice que no lo juzguen el cómo ustedes guardan las fiestas. Guárdalas con alegría. Guárdalas como deben ser, como una fiesta espiritual, con moderación y todo eso, pero no empiecen a pensar que todo tiene que ser aquí como vestidos de blanco y nadie puede hablar y todo eso. Ya se empieza a transformar el cómo había que guardar las fiestas. Y eso es lo que estaba pasando en Colosenses. ¿Por qué? Cristo estaba abajo, empezaron los cultos a los ángeles, ustedes pueden verlo más adelante, y vienen entonces estos problemas. El mundo puede ser muy interesante con sus ideas, pero debemos aferrarnos a la sana doctrina, a la iglesia, a la moral espiritual de Dios que nos ha entregado desde antaño para así no apostatar, para no dejar de lado las joyas que Dios nos ha regalado. Partimos hablando ya de la moral, de los distintos cultos, y que muchas personas dejan de lado la moral de Dios, la moral espiritual, y meten entonces un ladrillo pensando construir una iglesia con sus propias manos, con la obra de sus manos. Eso le pasó a la Torre de Babel, que se confió en la obra de sus propias manos. Y esta advertencia de los colosenses debe estar viva siempre para nosotros, porque nadie aquí tiene garantizada la vida hasta el final habiendo cumplido los mandamientos de Dios. Nadie aquí tiene la garantía de que va a llegar, pero sí debemos estar constantemente pidiéndole a Dios que nos fortalezca. Como conclusión, quisiera dar 3 puntos para cuidarnos de no irnos hacia otros lugares, hacia otros pensamientos o hacia el pecado incluso también se puede aplicar. Punto número 1, para no caer en estas ideas, es no tentar a Dios. No tentar a Dios. Esto significa que también no debemos estar viéndonos hasta cuánto podemos aguantar en cierto lugar que no deberíamos estar. Vamos a ver alguna película y vamos a ver hasta cuánto aguantamos. Nuestra conciencia aguanta. Eso no es bíblico, sino que al contrario debemos evitar las malas influencias, no aguantarlas o no tolerarlas. Recuerden, Cristo fue tentado por Satanás en Mateo 4 y le decía, lánzate al vacío, a ver si te salvan, a ver si eres hijo de Dios. Eso es tentar a Dios. Y Cristo no vacila en responderle con una cita del Antiguo Testamento. Hablando aquí de lo que fue la rebelión de Masá, donde el pueblo dijo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Cuando hubo la escasez de agua y viene el golpe de la roca. Entonces Cristo cita esto del Antiguo Testamento. De no tentar a Dios, de no estar viendo hasta dónde Dios nos protege. Eso es una necedad, sino al contrario de eso lo que debemos hacer es, como dice 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. José de Potifar y todo eso huyó corriendo. Eso es lo bíblico. Debemos salir de esos lugares. Debemos dejar de ver o consumir ciertas cosas que nos hacen pensar algo negativo o inapropiado. No aguantar, ni mucho menos tentar a Dios a ver hasta dónde me protege o a ver hasta dónde puedo aguantar. No tentar a Dios. Número 2. Si ha caído, debe confesar y arrepentirse. Si ha caído, debe confesar y arrepentirse.
1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No quiere decir que empecemos a confesarnos entre todos nosotros, sino que uno desarrolla la relación con Dios, a quien se le abre el corazón, y tenemos un corazón contrito, como lo cantamos en el Salmo 51, misericordioso Dios, un corazón contrito, arrepentido, humilde, del himnario, la página 31, reconociendo nuestros errores y pidiéndole ayuda a Dios. Muchas veces hay gente que siente que todo se lo puede hacer sola y puede hacer su par de ladrillitos y ya con eso se vive, y cree en Dios, pero sí tiene su par de ladrillitos. Entonces hay que reconocer que Dios, el que nos ayuda, nos perdona y puede sacarnos adelante. Solos no podemos. No podemos contrarrestar nuestra naturaleza humana. Sencillamente no podemos. Y número 3, cambiar los malos hábitos. Cambiar los malos hábitos. En una buena película que me gustaba mucho de niño, de Indiana Jones, está en una caverna este personaje y llega al tesoro. Una larga caverna bien peligrosa, y llega al tesoro que está puesto ahí. No me acuerdo cuál era, pero tenía que sacarlo y poner inmediatamente el mismo objeto de peso en una bolsita de arena que él traía. Y entonces así se eliminan los hábitos. Si usted tiene un mal hábito, lo que hay que hacer es reemplazarlo por otra cosa. Indiana Jones no le resultó mucho porque igual se vino a la caverna y casi lo matan, pero bueno, era el ejemplo. Hay que reemplazarlo con algo similar, pero bueno, para dejar de lado ese hábito. El equilibrio de nuestras vidas y lo que llenamos en ellas debe ser con las cosas correctas. No podemos sencillamente pensar que un día vamos a dejar el hábito y no vamos a hacer nada más. Tiene que ser reemplazado para que nuestro cerebro empiece a desarrollar esa conducta y se genere la sinapsis relacionada con esa conducta. Hay toda una cosa científica muy interesante de eso que lo hemos hablado en algún momento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. En esto pensad. Ahí entonces se van sacando los hábitos malos. En todo lo que hay aquí es la lista detallada de todo lo que deberíamos tener en nuestra mente. En esto pensad. Cuidemos nuestras vidas espirituales. Estas pueden ser influenciadas por muchos elementos, algunos de ellos muy rudimentarios, como lo vimos de una manera simbólica con el ladrillo y lo que el mundo está haciendo hoy día. Algunas veces muy básicos, pero muy peligrosos, que sugieren ideas moralistas muy erróneas. Hoy día todo es relativo. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Y ahí, al final nadie sabe lo que es bueno o malo. Si no fuera por la ley civil, estaríamos en un gran problema. Al menos eso genera algún tipo de orden. El final consejo de este mensaje, para no producir una moral de ladrillo cocido con nuestras propias manos, es no dejar de amar. No dejar de amar. Tan sencillo como muchas películas lo han titulado y han hablado de esto. Pero aquí estamos hablando de nuevo del amor ágape, de Mateo 24, que hablamos, que muchos se enfriarán el amor. No dejar de guardar los mandamientos de Dios. Esa es nuestra moral espiritual. No dejar de expresarle el amor a nuestro Creador con los 4 primeros mandamientos. No dejar de expresarle nuestro amor a nuestros hermanos, amigos, familiares, desconocidos y enemigos. Los 6 mandamientos restantes. No nos enfriemos. La segunda carta de Pedro, es muy similar a las palabras de Pablo, también en su segunda carta a Timoteo, respecto a que tuvieran cuidado, tanto la iglesia como el ministerio. Los consejos de Pablo que van a Timoteo se enfocan más en el ministerio que Timoteo estaba ejerciendo, y Pedro también habla de lo mismo, pero más orientada a los miembros. Todos, tanto miembros como el ministerio, debemos ser cuidadosos con no enfriarnos para no apostatar de la fe. Sobre todo, como ya lo vimos, esto es una profecía. Está escrito,
y Dios ya lo sabía. Hay que tener cuidado con esto. No construyamos una moral de ladrillo cocido. Finalicemos con 2 de Pedro. 2 de Pedro, como decíamos, es muy similar a segunda carta a Timoteo. Y leamos los últimos 2 versículos. Pueden leer 2 de Pedro completa, es muy cortito, tiene solamente 3 capítulos, y ahí habla de todo esto con otras palabras u otras visiones muy interesantes que por tiempo no tomamos. Pero los últimos 2 versículos de 2 de Pedro 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Buenas tardes a todos.